Como de repente me ha tocado ver a una que otra persona amargada, hoy les voy a hablar acerca de la amargura. Vamos a ver primero algunas reflexiones sobre la amargura. La amargura es similar a un veneno que tenemos preparado para alguien, pero después somos nosotros quienes lo bebemos. La persona que no está en paz consigo mismo será una persona en guerra con el mundo entero. Mahatma Gandhi. No permitas que tus heridas te transformen en lo que no eres. Paulo Coelho. La palabra amargura está relacionada con uno de los 4 tipos de sabor que puede detectar nuestro sentido del gusto. Hay 4 tipos de sabor: ácido, dulce, salado y amargo. Cuando una persona es agradable, cariñosa, tierna, cuando tiene buenos sentimientos, a esa persona solemos decir que es una persona dulce, es decir, que es una persona agradable, que es grata. ¿Y qué tal cuando vemos a una chica que nos agrada? Decimos que es un bombón. Hay personas a las que les han acontecido varias cosas malas, y la expresión que suele usarse en ellos es decir, esta persona está salada porque siempre le pasan cosas malas. Sin embargo, hay un sabor que a nadie le gusta, y ese es precisamente el sabor amargo. Esa es la raíz de la palabra amargura. La palabra amargura identifica a una persona que no es nada agradable. ¿Qué es la amargura en una persona? Vamos a ver la definición de amargura. Amargura es un sentimiento de tristeza mezclada con resentimiento, con frustración y con pesimismo, generalmente duradero y ligado a una fuerte desilusión, a un desengaño, una injusticia, etc. A continuación, vamos a ver algunos sinónimos de amargura, es decir, vamos a ver algunas palabras que tienen un significado similar: aflicción, disgusto, pena, sufrimiento, tormento, tristeza, desconsuelo, desengaño, dolor, pesadumbre, pesar, sinsabor, tribulación. Ahora vamos a ver algunos antónimos, es decir, palabras que significan todo lo contrario: alegría, dicha, placer. Como vemos, la amargura es ocasionada por muchas causas, y aunque son diferentes causas, pero a final de cuentas el efecto que producen es el mismo. ¿Cuáles son los principales causantes de la amargura? El enojo continuo o persistente, un matrimonio desavenido que está funcionando mal, en el cual ambos cónyuges están inconformes, la muerte de un ser querido o de más de uno, cuando estamos inconformes con la forma en que somos tratados en nuestro trabajo, la falta de perdón, el odio hacia una persona, la envidia hacia las posesiones de los demás, el tener problemas económicos, los celos, etc. Hay muchos factores. Estos factores que mencioné son algunos de los factores que pueden hacer que se dispare la amargura en algunas personas, por supuesto, no en todas. Hay un personaje en la Biblia, en el libro de Ruth, que se llamaba Noemí. Noemí habitaba en la tierra de los moabitas. A ella se le murieron su esposo y posteriormente se le murieron sus 2 hijos. Y esto llevó a Noemí a amargarse y a quejarse de ello. Vamos a ver. Dice en Ruth 1:19, caminaron. Está hablando que iba con su nuera, iba caminando con su nuera. Caminaron las 2 hasta que llegaron a Belén. Sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ahora, el nombre hebreo de Noemí, ¿saben lo que significa? Significa alegría.
Pero Noemí está pidiendo que le llamen Mara, que significa amarga. Ella le está diciendo que el trato del Todopoderoso la llenó de amargura. Noemí les dice: ¿para qué me llaman alegría? O sea, Noemí, mi nuevo nombre ahora será Mara, ahora me van a llamar amarga. Pablo aconseja que se quite de nosotros todo tipo de amargura. Dice en Efesios 4:31, quítese de ustedes todo tipo de amargura, de enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. El consejo aquí es que nos quitemos todo ese tipo de sentimientos que terminan afectando nuestras vidas. Vamos a ver otros versículos bíblicos que están relacionados con la amargura. Aquí Pablo está hablando de personas que no han buscado a Dios, que no se han acercado a Dios, personas que están alejadas de Él. Romanos 3:10 al 17. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, venenos de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. En primer lugar, podemos ver cómo Pablo está hablando de la pecaminosidad del hombre. Hay ocasiones en que nos encontramos alejados de Dios. Dice en el versículo 13, sepulcro abierto su garganta, engañando de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Nos está hablando de una boca inmunda, fétida, que continuamente está mintiendo, destilando veneno como las serpientes y lastimando a los demás con su conducta. En el versículo 14 dice, llena está su boca de maldición y amargura. Nos está hablando de una boca que maldice continuamente, pero también hace énfasis en que en esa persona hay amargura. A continuación señala algunas de las cosas que pueden generar amargura. En los versículos 15 al 17 dice, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. Aquí toca 3 puntos que en algunas ocasiones acontecen en la persona amargada. Pueden llegar a derramar sangre, a destruir y a dejar todo en miseria. Terrible todo aquello que puede ocasionar la amargura. Por último, nos dice Pablo, senda de paz no han conocido. Una de las características de una persona amargada es que esa persona no tiene paz. Quizás en alguna ocasión hemos dicho, yo no soy tan malo, soy buena persona. Tenemos que meditar en estos versículos y ver si se adaptan a nosotros, hacia nosotros. ¿Hasta dónde hemos herido los sentimientos de alguien a través de nuestras palabras o con el tono de nuestra voz? ¿Somos rudos con los demás? ¿Nos enfurecemos con facilidad? Si es así, como cualquier persona en este mundo, somos culpables delante de Dios. No neguemos nuestros pecados, más bien permitamos que nuestra necesidad nos guíe a los pies de Jesucristo. ¿Cómo llega al grado de amargura una persona? ¿Cómo puede llegar a ese grado? La persona que está amargada no llega a ese estado de golpe. La amargura llega de una manera lenta y gradual. Hay sucesos que nos acontecen en nuestras vidas y que no logramos librarnos de ellos y que los vamos guardando en lo más profundo de nuestro corazón como si fueran un tesoro. La amargura no es otra cosa más que un resentimiento, un descontento hacia la vida o hacia las personas o al medio que nos rodea. Ese descontento hace que nos sintamos infelices, desdichados, heridos. La persona amargada siente que nadie la quiere, siente que no la están tratando de la manera correcta.
Esa persona se siente sola, siente que nadie la comprende, llega a creer que nadie se preocupa por ella y llega a sentir que es un estorbo. La mayoría de las personas con las que se cruza le generan molestia. Ese resentimiento se convierte en odio y muchas veces en depresión. La amargura es una forma de depresión en la que la persona se centra principalmente en el mundo exterior, considerando que ha sido tratado injustamente por los demás, por el destino, por el mundo. Se siente como una víctima de un mundo injusto y cruel, que parece estar empeñado en frustrar sus planes y hacerle infeliz. Se siente resentido, frustrado y adopta una actitud pesimista ante el mundo y ante el futuro, esperando siempre lo peor. Este estado de ánimo suele aparecer cuando los planes de una persona se ven frustrados. Por ejemplo, aquella persona que no ha logrado aquel trabajo que deseaba o que no está llevando el tipo de vida que le gustaría llevar, y cuando ve frustradas sus esperanzas. Es en ese momento cuando empiezan a sentirse impotentes, incapaces de lograr aquello que creen que podría llegar a hacerlos felices, y acaban pensando que nada de lo que cualquiera puede tener en la vida importa en realidad. Cuando toda esa serie de pensamientos se empiezan a acumular en una persona, cuando no logramos liberarnos de ellos, lo más probable es que terminemos amargados, resentidos con la vida, resentidos con todos aquellos que se cruzan por nuestro camino, e incluso algunos llegan a estar resentidos contra Dios. Una persona amargada, aunque en ocasiones trate de ser amable, no puede disimular su amargura, porque la expresión que refleja en su cara la delata. Normalmente una persona que está amargada tiene cara de enojado, y la realidad es que internamente lo están. Aunque no sea en contra nuestra, pero ese enojo que traen es un enojo crónico, un enojo persistente. La persona amargada también refleja su amargura en su comportamiento. No es nada gratificante estar cerca de una persona amargada. Tienen un repelente para las personas que tienen que tratar con ellas. Son desagradables y en muchas ocasiones groseras. Una persona amargada tiende a airarse con mucha facilidad. La amargura nos carcome, nos pudre por dentro. Todo esto sucede porque permitimos que el dolor se convierta en resentimiento, y ese resentimiento a la vez se convierta en odio. Vamos a ver a un Job deprimido, desilusionado y amargado. Creo que la mayoría sabemos todo lo que pasó Job, un hombre que experimentó mucho sufrimiento. Dice en Job 3:20, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que a tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino la turbación, es decir, me vino la amargura. Y como decía yo, la mayoría conocemos la historia de Job, un varón de Dios que fue sometido a pruebas muy, muy fuertes. Por supuesto que llega el momento en que viene la desesperación, el desánimo, y es en ese momento cuando se aparece la depresión. En el versículo 20 vemos cómo dice Job: ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado?
Vemos a un Job que se encuentra deprimido, amargado. Todas estas situaciones que estaba viviendo lo empezaron a amargar, hicieron que se encontrara en un estado de desesperación porque su situación verdaderamente era crítica. En el versículo 21 dice que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros. Nos habla de que lo que realmente anhelaba Job era la muerte. Sin embargo, aquí se queja él y dice, no llega la muerte. Cuando estamos deprimidos, anhelamos morir. Esto era lo que le sucedía a Job. Se encontraba amargado y deprimido. Dice, no llega la muerte, aunque la buscan más que a un tesoro. ¿Cuál sería el grado de sufrimiento de Job para llegar a poder decir que era mejor morir que recibir un tesoro? En el versículo 22 vemos lo siguiente, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. Cuando nos encontramos en condiciones normales, lo que menos anhelamos es estar en el sepulcro. Sin embargo, cuando Job le llegó la amargura y la depresión, él llega a decir que es un gozo y una alegría estar en el sepulcro. Una persona amargada siente que su situación no cambia. Se siente morir. La amargura crece y tiene ramificaciones que ahogan el alma, impide que la persona pueda vivir y experimentar la hermosura de la presencia de Dios en su vida. Ahora quiero que observes en el siguiente versículo cómo se nos aconseja que no debemos de dejar que ninguna raíz de amargura nos afecte. Dice en Hebreos 12:15, miren bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Observa cuidadosamente este versículo, dice claro, mira bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la vida eterna, a causa de una raíz de amargura. La amargura nos puede llevar a dejar de alcanzar esa gracia de Dios, porque a Dios no le agrada una persona amargada, resentida, llena de odio, de coraje y de resentimiento. Aquí nos habla de una insignificante raíz, es decir, nos está hablando de una raíz pequeñita, una raíz que puede llegar a crecer hasta convertirse en un gran árbol. Cuando ese árbol se encuentra cerca de una casa, lo que va a hacer es reventar los pisos de la misma, las banquetas, las tuberías de agua y todo lo que se encuentra a su paso. Así es la amargura. Cuando la dejamos que eche raíces en lo profundo de nuestro corazón, también termina destruyendo nuestro cuerpo, se somatiza. Es decir, puede afectar nuestros órganos vitales como el hígado, puede provocar úlceras en el estómago, nos puede ocasionar un infarto, incluso está comprobado que debilita nuestro sistema inmunitario. Puede producir un cáncer. Por esta razón no debemos de permitir que esa raíz de amargura crezca, porque va a terminar apoderándose de nosotros. Una raíz de amargura se apodera de nosotros cuando permitimos que los desacuerdos crezcan hasta convertirse en resentimiento, o cuando alimentamos rencores por heridas pasadas. La amargura puede traer consigo celos, disensiones e inmoralidad. Cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, puede sanar la herida que causa la amargura. Lo peor de todo es que la mayor parte de las personas que están amargadas no se dan cuenta de ello. Todos los que están a su alrededor lo notan, pero ellos no lo notan. ¿Cómo reconocer que estamos amargados? Cuando nosotros vemos que las personas se retiran de nuestro lado, es una señal de que algo no anda bien. O cuando hay alguien que nos lo hace ver, que nos señala que estamos mal, y nosotros llegamos a reconocer, podemos decir que hemos dado uno de los primeros pasos para empezar a desechar aquel odio y rencor
que se encuentra enraizado en nosotros y que nos generó amargura. Es lo mismo que sucede en Alcohólicos Anónimos. Ellos dicen que cuando una persona reconoce su alcoholismo, en ese momento dio el primer paso y ya adelantó un 50%. Vamos a ver los pasos para acabar con la amargura. El primer paso para acabar con la amargura es reconocer que la tenemos y que no solo nos está afectando a nosotros, que también estamos afectando a todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Quizás amamos mucho a nuestros hijos, a nuestra esposa, pero la amargura que llevamos en lo más profundo de nuestro ser inevitablemente los va a afectar, o lo peor de todo, quizás ya los afectamos. El segundo paso es analizar qué es lo que está causando esa amargura. Como ya lo vimos anteriormente, las causas son varias. Incluso pueden estar mezcladas 2 o 3 causas: enojo continuo o persistente, un matrimonio desavenido, la muerte de un ser querido o de más de uno, la inconformidad en nuestro trabajo, la falta de perdón, el odio hacia una persona, la envidia hacia las posesiones de los demás, los problemas económicos, los celos. Estos son algunos de los factores que, como ya lo dije anteriormente, pueden hacer que se dispare la amargura en algunas personas. Punto número 3. Tenemos que buscar ayuda. Puede ser a través de un psiquiatra, de un psicólogo. Sin embargo, lo más conveniente es congregarnos en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios. Una iglesia donde exista una sana doctrina es la mejor alternativa, porque no solo nos servirá para desechar la amargura. La palabra de Dios es una guía completa en todos los aspectos que tienen que ver con nuestra vida terrenal, pero también nos enseña cómo obtener una vida eterna. Y esto es lo más importante, saber dónde pasaremos nuestra eternidad. La palabra de Dios tiene mucha enseñanza que nos llevará a quitar la amargura de nuestras vidas. Te voy a dar tan solo algunos ejemplos pequeños. Gálatas 5:22 al 23 habla de los frutos del Espíritu Santo. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todos estos son frutos del Espíritu Santo. Y como podemos ver, todos estos frutos son contrarios a la amargura. No se puede desarrollar el amor si estamos amargados. Sin embargo, cuando buscamos un cambio, cuando nos entregamos al Señor, cuando le clamamos a través de la oración, Él hará la obra a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien opera un cambio en nosotros. Todo tipo de sentimiento negativo es transformado en sentimiento positivo a través del Espíritu Santo. El gozo y la paz son contrarios a la amargura. La paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre se desarrollan en nosotros a medida que buscamos más en la Biblia, y todo esto hará que desarrollemos un estilo de vida mejor. La palabra templanza proviene de una raíz griega y da a entender un refrenamiento de sí mismo en cuanto a deseos y concupiscencias. Contra tales cosas, no personas, sino cosas, no hay ley. Dice en Efesios 4:26 que nosotros nos podemos enojar, es decir, airarnos, pero que no pequemos, y nos aconseja que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Como hemos visto anteriormente, la amargura es un enojo crónico, un enojo que acumulamos. Sin embargo, la amargura ante Dios es un pecado. Por eso dice aquí que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Podría seguir dando muchos ejemplos acerca de la enseñanza que se nos da en la Biblia, que son útiles para deshacerse de la amargura, pero yo creo que con esos poquitos versículos que mostré es suficiente. Yo espero que si tú eres una persona que se encuentra afectada por la amargura, te puedas liberar
y puedas romper con ese cáncer que corroe nuestras almas. Pero si no es este tu caso y conoces a personas que se encuentran en esta situación, espero que puedas compartirles este tema. Mi mejor deseo es que este tema que estoy compartiendo sea para bendición y que el Todopoderoso los bendiga abundantemente.